días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rafaela Noticias. En esta oportunidad nos encontramos con el abogado Cristian Fis. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días a todos. Doctor, bueno, estos días se estuvo hablando mucho de lo que son las condenas perpetuas. Por eso, bueno, queremos preguntarle si nos podría explicar de qué hablamos cuando hablamos de condena perpetua. Bueno, en principio lo que hay que decir, ¿no es cierto?, que la pena más grave que prevé el Código Penal es justamente, entre las posibles que hay, la pena de prisión. Y a su vez, dentro de lo que es la pena de prisión, ¿no es cierto?, la más grave que prevé el Código es justamente la de prisión perpetua, que como vos bien decís es lo que se ha venido hablando estos días y se habla generalmente en casos donde la sociedad se ve conmocionada justamente, ya sea por el tipo de víctima o bien, ¿no es cierto?, por la forma en que se produjo el hecho, lo cual, ¿no es cierto?, como decía anteriormente, hace que en general la sociedad pida frente a ese tipo de hechos la pena de prisión perpetua como castigo máximo, ¿no es cierto?, que se le puede dar a quienes los cometen. En este caso puntual, ¿no es cierto?, de los últimos hechos que se han vivido, ¿no es cierto?, en estos días, que salieron sus sentencias, ha habido, ¿no es cierto?, en algunos casos, penas de prisión perpetua. A raíz de eso es que se generó, creo, un cierto debate o discusión en el sentido de que justamente hasta cuándo dura la perpetua o qué se entiende por esa perpetuidad. Y justamente, bueno, ayer también se lo preguntaron al fiscal del caso Baez Sosa, y justamente por algo redundante que parezca, la prisión perpetua en principio es perpetua. Lo que sí después hay que hacer una serie de consideraciones porque hay quienes, ¿no es cierto?, dicen que hay de alguna manera un límite a esa perpetuidad. Hay distintas posiciones al respecto, ¿no es cierto?, y se tienen en cuenta tanto antecedentes internacionales o bien, ¿no es cierto?, el mismo Código Penal, que prevé en su artículo 55 como pena máxima, ¿no es cierto?, a que se puede condenar a una persona la pena de 50 años. Entonces, algunos autores dicen que ese sería el límite que habría que encontrar a la perpetua en el propio código. Bueno, y en estos casos particulares, por ejemplo en el de Fernando Baez Sosa, ¿de cuánto es los años, la temporalidad de estas condena perpetua? Bueno, en principio en este caso lo que hay que aclarar es que se trata de una condena que aún no está firme. Por lo que han manifestado las partes, tienen intenciones de llegar a la Cámara de Casación bonaerense, que va a ser la que en definitiva el Tribunal Penal que se va a expedir sobre eso. A partir de lo que vos me preguntás, ¿no es cierto?, de la condena impuesta, se aplica lo que te decía anteriormente. En principio, ¿no es cierto?, sería perpetuidad tal condena, salvo con las limitaciones que hice referencia recién, ¿no es cierto?, ese tope de 50 años. Pero otra de las cuestiones que se va a plantear aquí y que incluso también ya se ha comenzado a hablar es con respecto, ¿no es cierto?, a la imposibilidad que van a tener eventualmente los condenados de acceder a lo que se denomina libertad condicional. Es decir, donde ahí ya verdaderamente se ve el carácter de perpetuo de la pena que van a tener que cumplir, porque el propio Código Penal, a partir del año 2017, con la ley Petri, que se denomina, establece que los condenados por ese tipo de delitos, como los que fueron condenados ellos, previsto en el artículo 80 del Código Penal, los denominados homicidios calificados, no van a poder acceder en ningún momento, ¿no es cierto?, a solicitar su libertad condicional, a diferencia de los condenados por otro tipo de delitos que no están previstos allí. Esto de alguna manera vino a agravar lo que en su momento con la llamada ley Bloomberg, ¿no es cierto?, se había impuesto de que determinados delitos de por sí no podían solicitar los condenados ese tipo de beneficio, y en el 2017 se termina de agravar cuando se incluye justamente este tipo de delitos. Lo propio va a ocurrir con quienes fueron condenados como partícipes secundarios a la pena máxima que se puede, ¿no es cierto?, por este delito como partícipe secundario, que es la pena de 15 años que le dieron, también se van a ver imposibilitados en este caso. Y ahí es donde se va a plantear justamente, ¿no es cierto?, o lo van a plantear sus abogados defensores, la cuestión de la constitucionalidad o no de esta medida,
porque los deja en un pie de desigualdad respecto de otro tipo de condenado. Es decir, si bien la ley penal lo prevé a ello, la cuestión que se va a plantear es si justamente esa disposición de la ley penal no infringe la Constitución Nacional, que, ¿no es cierto?, por la jerarquía de las normas está por arriba de cualquier ley que se pueda sancionar. Doctor, y bueno, ¿en qué delitos, además del que nombró, que el homicidio agravado, se aplica también la prisión perpetua? En general se aplica en este tipo de delitos, pero, ¿no es cierto?, en el artículo 14 justamente está prevista la prohibición de alguna manera por el caso de traición a la patria, que a ciencia cierta no hay ninguna condena vigente actualmente en ese aspecto. También, por ejemplo, en los casos de violación seguida de muerte, previsto en el artículo 124, es decir, todos delitos, ¿no es cierto?, que tienen cierta connotación pública y que repercuten de alguna manera en la sociedad cuando trascienden, cuando se cometen, mejor dicho, es lo que el legislador ha tratado de alguna manera de justamente impedir que puedan tener este tipo de beneficios. Lo mismo ocurre con el secuestro seguido de muerte, es decir, generalmente el legislador se ha movido con este tipo de normas ante casos que, como decía anteriormente, han conmocionado a la sociedad, como fue en su momento incluso el caso del chico Bloomberg, ¿no es cierto?, que generó toda una conmoción y produjo una reforma legislativa que agravó las penas y sacó algunos beneficios que anteriormente sí los tenían los condenados. A modo de ejemplo, ¿no es cierto?, anteriormente a esa ley, ¿no es cierto?, el condenado a prisión perpetua ya a los 20 años podía pedir la libertad condicional, ¿no es cierto?, cosa que hoy justamente en principio se llevó a 35 años y después posteriormente ya directamente se impide que puedan acceder a este beneficio. Bueno, y además de la libertad de pedir la libertad condicional, ¿existe algún otro beneficio en los que están restringidos los condenados a prisión perpetua? Y justamente, ¿no es cierto?, se va a aplicar la ley 24660, que es la de la ejecución de la pena, donde obviamente al verse restringido en este tipo de beneficio también le va a afectar a los otros beneficios que puedan solicitar. Y indudablemente también no se van a tener en cuenta para acceder a ese tipo de beneficio, por ejemplo, la buena conducta que puedan observar, porque digamos, no va a terminar repercutiendo en lo que es el cumplimiento estricto de la pena. Es decir que, por eso es que tiene todo este tipo de cuestionamientos, estas disposiciones del Código Penal con respecto, ¿no es cierto?, a los planteos de que pueda hacer la defensa, porque se dice que viola la igualdad respecto al resto de los condenados por otro tipo de delito, es decir, le está impidiendo de alguna manera ejercer derechos que están previstos para otro tipo de condenados por otros delitos, y en este caso a ellos se lo están impidiendo. Es por eso, ¿no es cierto?, que de alguna manera siempre se realizan planteos señalando su inconstitucionalidad. Bueno, doctor, el Código Penal dice reclusión o prisión perpetua. No sé si nos podría explicar de dónde surge esta diferenciación y si hoy en día tiene validez en nuestro país. Bueno, en principio, en el resto de las penas que no sean perpetuas, el Código muchas veces hace referencia a que se prevé para determinados delitos, ¿no es cierto?, el cumplimiento de una X pena de reclusión o prisión. Esa distinción viene del original del Código, ¿no es cierto?, 1921 con su sanción, pero con el tiempo y a raíz de, a su vez, fallos de la Corte, ha perdido trascendencia porque esa distinción que se hacía justamente, ¿no es cierto?, era motivada en que se consideraba que la reclusión podría ser más severa, obligación de prestar determinados trabajos o en institutos carcelarios distintos a quienes fueran condenados como prisión. Eso en la práctica nunca se dio. Hasta que la Corte de la Nación, en el fallo Méndez, ¿no es cierto?, estableció que en realidad había quedado derogada ya esa distinción que se hace entre prisión o reclusión por la ley 24660, que es la ley de ejecución de pena, como dije anteriormente. Si no tenía aplicación práctica, porque, como dije anteriormente, no hay una diferenciación en el caso de los alojamientos ni el tipo de cumplimiento de la pena. Yendo a lo que vos en concreto me preguntabas con respecto a la prisión o reclusión, también la Corte Suprema de la Nación, en el fallo Gramajo, declaró inconstitucional la reclusión perpetua como accesoria, ¿no es cierto?, que el juez tenía la facultad de imponer.
porque justamente sostuvo que era una pena cruenta, era el hecho de la imposibilidad, ¿no es cierto?, de cumplir con los fines de la pena, que es la resociabilización justamente del condenado. Es decir, al no tener un horizonte, un límite, esa pena impedía que el condenado pueda ir de alguna manera llevando a cabo distintas etapas que finalicen justamente con su resocialización, su readaptación para el día de mañana poder volver a la sociedad. Por lo tanto, la Corte de la Nación la declaró inconstitucional. Es así que ahora, ¿no es cierto?, lo que se habla en realidad es de prisión perpetua, ¿no es cierto?, con las salvedades que dije anteriormente respecto a los límites que puede llegar a tener, ¿no es cierto? Doctor, antes usted decía que en uno de los artículos del Código la prisión máxima era 50 años. ¿Puede ser que el caso de Robledo Puch entonces sea una excepción a este artículo? En el caso de Robledo Puch, obviamente se señala que se estaría incumpliendo, el planteo incluso de sus abogados ahora, señalan que ya estaría pasado de esa cantidad de años. Lo que pasa es que hay una aclaración que me gustaría hacer con respecto a la eventual posibilidad de aspirar a libertad condicional. No es una cuestión de tipo automático, es decir, no es que cumplido determinados años ya sí o sí el condenado puede acceder al beneficio, sino que se deben verificar, incluso la ley penal lo prevé expresamente, ¿no es cierto?, si justamente la persona está en condiciones de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Eso se hace mediante todos los informes que ha tenido durante los últimos años el condenado, así como fue su desarrollo, el tránsito que ha tenido en la vida carcelaria, y a su vez también, ¿no es cierto?, se tienen en cuenta justamente la opinión de los psicólogos y los peritos, ¿no es cierto?, que han tenido oportunidad de entrevistarse con el condenado para justamente determinar si justamente no tiene rasgos de tipo violento o algún tipo de cuestión que pueda generar un perjuicio para los demás, eventualmente de concederse justamente este beneficio. En el caso de Robledo Puch, por lo que uno tiene entendido, es decir, frecuentemente todos los años se viene pidiendo su libertad y por las razones que dije anteriormente le viene siendo denegada. Ahora, por lo que tengo entendido, hay un nuevo planteo en ese aspecto, es decir, que incluso se ofreció ponerlo en un asilo de ancianos con la debida tratamiento, y entiendo que se va a seguir el mismo procedimiento y bueno, en definitiva será el juez el que resuelva la procedencia, pero respecto a lo que vos decías, con respecto a la cantidad de años, sí, justamente una de las cuestiones que señala su abogado defensor es el hecho de que ya se estarían pasando esos 50 años hace bastante. Excelente, doctor, muy claro. Otra consulta, porque bueno, usted hablaba antes de la resocialización. ¿Cuál sería, bueno, un poco dijo también de las causas, bueno, de los hechos que se cometen para que motive la prisión perpetua, pero ¿cuál sería el objetivo? Porque en caso de que sea perpetua no se otorga la libertad condicional, entonces esa resocialización nunca podría darse. Ese es justamente el planteo de aquellos que sostienen que la prisión perpetua debe tener un límite establecido, porque justamente el hecho de no tener ese horizonte en el futuro para el detenido implica justamente eso, es decir, el hecho de que lo desmotive de alguna manera para tratar de realizar distintas acciones o mantener un buen comportamiento, ¿no es cierto?, para lograr un beneficio futuro, porque al saber, ¿no es cierto?, que por más que haga lo que haga, es decir, por más que aprenda un oficio, que se eduque, que mantenga una buena conducta carcelaria, eso no se va a ver reflejado en beneficios que eventualmente pueda llegar a tener. Quienes sostienen esto, ¿no es cierto?, dicen que efectivamente debe existir un límite a esa prisión perpetua, que si bien el código no lo establece, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, algunos lo ubican en esos 50 años, otros consideran, ¿no es cierto?, que a partir de la reforma del 94 de la Constitución, ¿no es cierto?, los tratados internacionales tienen de alguna manera directa operatividad en nuestra legislación, es decir, se equiparan de alguna manera al valor que tiene la Constitución Nacional. Y en el caso del Estatuto de Roma, que prevé las penalidades para los casos de genocidio, el máximo de la pena es de 30 años. Entonces, hay quienes sostienen que justamente el límite temporal no estaría dado en la legislación nacional, sino que hay que recurrir a la internacional, como el caso del Estatuto de Roma. Pero los planteos justamente vienen en relación a lo que vos decís,
Es decir, la falta de alguna manera de establecer un límite a esa prisión que de alguna manera pueda favorecer a que el condenado realice distintos tipos de actividades para eventualmente algún día poder reinsertarse nuevamente en la sociedad. Bueno, excelente, doctor. Otra consulta era sobre qué significa partícipe secundario no necesario, que bueno, como usted también antes explicaba, tiene una pena considerablemente menor a la prisión perpetua. Claro. En el caso este que hacíamos referencia al comienzo, ha tenido la particularidad de que algunos fueron condenados como autores, ¿no es cierto?, del delito y de homicidio calificado, ¿no es cierto?, y se los condenó a prisión perpetua. Y hay otros que se determinó que fueran condenados, o el tribunal, mejor dicho, determinó que su participación era de carácter secundario o accesorio. En este caso en particular, lo que hay que tener en cuenta es que el partícipe es de alguna manera quien colabora o presta determinada ayuda en la comisión de un hecho llevado a cabo por el autor, que en este caso fueron los 5 condenados, ¿no es cierto? Y lo tienen que realizar tanto el hecho cometido por los autores como la colaboración en forma dolosa. ¿Qué quiere decir esto? En forma voluntaria e intencional, con el conocimiento de lo que la actividad que están realizando y que obviamente están cometiendo una actividad prohibida por la ley. Después, ¿no es cierto?, ese tipo de participación se divide en participación principal o partícipe secundario, como en este caso. La principal es justamente, como su palabra lo dice, es cuando se presta una colaboración que es determinante, ¿no es cierto?, para que se produzca o se cometa el hecho por parte del autor. En el caso del autor se lo diferencia porque el autor es quien tiene el dominio del hecho, en el sentido de que tiene la posibilidad de cometer o no, él decide cuándo, cómo se realiza, ¿no es cierto?, y de qué manera. Lo que no tiene el partícipe, porque solo va a colaborar, pero su ayuda, el partícipe principal, ¿no es cierto?, es una ayuda trascendente para que el hecho se pueda cometer. En este caso se ha considerado, ¿no es cierto?, que hay una ayuda de tipo secundaria o accesoria, porque lo que se hace normalmente para determinar una diferencia con la otra es hacer un análisis de la situación y se suprime la actividad del partícipe. Entonces la pregunta que uno se formula es: ¿la actividad que ha realizado el partícipe fue trascendente para que se pueda cometer el hecho? Es decir, ¿tuvo importancia tal que si él no hubiera colaborado, el hecho no se hubiera producido? No. En este caso, la respuesta fue negativa. Es decir, lo que los jueces sostuvieron es que en realidad el hecho se hubiera podido cometer igual en la manera que se hizo, independientemente de la participación secundaria que han tenido los otros 3 condenados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que de alguna manera hace una división entre la actividad que cada uno ha tenido, ¿no es cierto?, en el deceso de Báez Sosa. En este caso, entiendo que, por lo que nos ha dicho el fiscal, va a haber un planteo en ese aspecto porque se considera, según dijo el fiscal, que en realidad la actividad desarrollada es al menos una participación de tipo principal, por lo que ha trascendido por los medios, que tenemos conocimiento todos, ¿no es cierto? Lo que se le atribuye a estas personas es, por ejemplo, haber impedido que los amigos presten ayuda a la víctima. Entonces, en este caso, discrepa el fiscal con el tribunal y dice, no, en realidad ese tipo de actividad no es secundaria, sino que hubiera sido principal. Pero esa sería justamente la razón por la cual se califica de esta manera. Bueno, doctor, excelente. Yo creo que quedó todo muy claro. No sé si desea agregar algo más. No, simplemente también agradecer la oportunidad de quizás clarificar un poco de cuestiones que muchas veces surgen o que muchas veces, como estamos en la justicia, también nos preguntan en forma particular. Y bueno, como dije anteriormente, estamos hablando de un caso que todavía no tiene sentencia firme. Va a ser determinante qué es lo que va a resolver la Cámara de Casación, sobre todo con respecto, ¿no es cierto?, a las calificantes que han encontrado el tribunal que se encuentran presentes aquí, porque eso justamente podrá eventualmente determinar la variación que puede tener en la pena, porque en caso que el tribunal no comparta el mismo criterio, ¿no es cierto?, el Tribunal de Casación, que el Tribunal de Primera Instancia, y saca esas agravantes, podría darse la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ya la pena no sea prisión perpetua, sino la pena de un homicidio común que va entre los 8 a los 25 años. Así que bueno, todo va a depender del devenir de las actuaciones y del resultado de esa apelación. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.